el sector restaurantero es de los más golpeados con esta cuarentena y con esta pues emergencia sanitaria. Vamos a charlar a continuación con el presidente de la CANIRAC, que es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, con Francisco Fernández. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre esta crisis, ¿verdad? Que como bien dices, Sí, nos caray. ha pegado fuertísimo. Es que ya un mes, poquito más de un mes, que permanece encerrado la mayoría de los restaurantes del país, Así ¿no? es, así es. Mira, la verdad ¿Cuál es es que, el saldo? ¿Cuál es el saldo hasta ahora pues mira, de ese cierre? es dramático. Mira, lo que pasa es que como ahorita ya están cerrados muchos, en realidad lo que estamos esperando es que haya que termine esta para contar, digamos, quienes sobrevivieron y quién no. Sin embargo, pues la experiencia que tuvimos, como alguna vez hemos estado platicando, lo que pasó en la influencia, que fue un impacto tan fuerte en aquella época por casi 17 días cerrados, un impacto del 9%, o sea, perdimos el 9% de valor y nos tardamos 10 años en recuperarlo. Entonces, ahora cuando decimos ya llevamos 45 días, es decir, hoy ya rebasamos el doble, pues es previsible que el impacto sea muchísimo mayor y con un agravante. Cuando termine o se dé por concluida la fase de contingencia, va a haber un regreso paulatino a las propias actividades. Al ser, digamos, un gremio donde lo natural es que la gente asista, pues tendremos que hacer, seguramente nos tardaremos en abrir los espacios o tendremos que abrirlos con espacios donde se mantenga cierta distancia entre comensal y comensal. Entonces, la verdad es que lo veo muy difícil. De hecho, esto mismo, la verdad se lo dije a las autoridades desde el principio. Le digo, oigan, perdón, ya vimos desgraciadamente una trágica película hace 10 años. Entonces ya sabemos lo que puede pasar si no hay ese apoyo que estamos solicitando, en el sentido que darnos plazo para pagar nuestras contribuciones, los arrendadores, normalmente pueden ser de los negociadores difíciles, han entendido la problemática, han dicho, pues, o sea, si no te ayudo, te voy a tronar. Sin embargo, la autoridad ha sido muy insensible en esto, ha sido muchos proyectos, muchas buenas intenciones, pero en realidad no ha habido una respuesta inmediata o una respuesta acorde a la crisis en la que estamos viviendo. Y por eso ahora decimos, hoy va a haber muchos cierres en los restaurantes, claro, pero cuando decimos de los restaurantes, yo siempre hablo e insisto, oigan, es un gremio donde trabajan más de 2 millones de mexicanos. Entonces, cuando tú le pegas a este gremio, le estás pegando a 2 millones de hogares, no se te olvide. No somos nada más un número, somos un gremio que representa mucho empleo, muchísimo más empleo. Y eso es la afectación mayor, le estamos pegando a la gente que vive casi al día. Perdón que me extienda. Claro. Francisco, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Cómo está, Rogelio? Francisco, bien, Francisco, se ha comenzado a organizar la sociedad civil precisamente pensando en el sector restaurantero. Se habla de pues la venta de bonos para futuros consumos. ¿Ahí qué nos puedes comentar? Mira, la verdad es que la sociedad ha respondido muy bien, ha hecho un esfuerzo para ayudarnos, pero en realidad es una ayuda que agradecemos mucho, pero es insuficiente. Entonces, digo, finalmente el bono gastronómico en la mayoría de los casos es compro ahora y lo consumo después. Y en muchos de los casos los restaurantes lo que estamos haciendo es dando un descuento, pero el descuento, pues finalmente a la hora que se utiliza, pues vamos por debajo de lo que hubiéramos esperado recibir. Siempre es bienvenido y siempre es bueno. Ahora, lo que ha pasado en temas del uso de la comida para llevar a través de todas estas plataformas, pues la verdad las cosas es que sigue siendo poco, o sea, nunca fue la solución a un problema de esta naturaleza. Es un ingreso, es bienvenido, pero pues no alcanza, digamos, a resolver un problema de una crisis que es mucho más aguda. Porque hay restaurantes que su ADN no les permite vender comida para llevar, pues son más sofisticados. Y no solamente eso, sino que anteriormente, por darte un número, si existían antes 10 ofertas de comida para llevar, hoy hay 100, porque todos los restaurantes salieron a vender. Entonces, hay lugares donde me dicen, oye, pues es que yo tengo amigos que me dicen, ahora me han llegado 10 anuncios. Y yo, pues sí, pues todo el mundo está buscando. Pero además, como te acabo de decir, el problema es que cuando regresemos va a ser un regreso muy angustiado. ¿Por qué? Porque las carteras
estarán muy angustiados. Y hablo, digamos, en general de todo el mundo, la gente que estamos pasando por una crisis insólita en México. Y cuando regrese la gente, pues va a tener una cartera pues, que va a cuidar. Y eso va a hacer todavía más lento la recuperación de nuestro gremio. Lo vemos nosotros muy complicado. Y a propósito del pues muy complicado regreso, ¿cómo visualizas tú las medidas de seguridad? ¿Cómo tendrán que llegar los comensales? ¿Cómo serán las afluencias en los restaurantes? ¿Cómo será la relación de los empleados del restaurante, meseros, cocineros, para con el consumidor? ¿Tienen más o menos claro eso? Mira, de alguna manera nosotros ya estamos trabajando en un protocolo y aparte estamos aprendiendo lo que está instrumentándose en otros países. Difícilmente podremos hacer lo mismo. O sea, por un lado, el poner termómetros para todos los clientes que entren, híjole, lo veo complicado. No te vayas tan lejos, la idiosincrasia, la cultura del mexicano, simplemente. Sí, o sea, va a estar muy complicado. Sí, estamos lejos de esas cosas. Pues nosotros lo que decimos, nosotros lo que propusimos, vamos a dejar espacios amplios para que la gente pueda ir a comer. Pero también en algunos restaurantes, la verdad es que eso le quita parte del encanto. No es a llegar a un restaurante donde haya 5 mesas que acostumbrados que haya 10 o 12, no es la misma experiencia. Pero además, no todos los establecimientos tienen esa facilidad. Hay unos que usan mesas más pequeñas. O sea, no va a ser sencillo. Y hay restaurantes, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo a algunas alcaldías, no solamente de la Ciudad de México, sino de los estados, decirles, oye, hay restaurantes que dales chance que salgan a las terrazas. O sea, porque el aforo, si lo dispones a la mitad, pues ahí establecimientos se vuelven muy chicos, no fueron diseñados para esos espacios. También no solamente un problema de los clientes, sino las propias áreas interiores. O sea, nosotros estamos diciendo cómo le vamos a hacer para los protocolos internos, porque hay cocinas donde la gente trabaja prácticamente a 60 centímetros uno de otro. Entonces, los protocolos tendrán que ser mucho más rigurosos para darle la confianza al cliente, porque finalmente es lo que nos importa, decirle hoy al cliente, oye, voy a hacer todo lo posible para que tú te sientas seguro, te sientas confiado, que estás entrando en una instalación que sigue todos los protocolos. Ahora, y como todo, México, pues tú sabes, habrá lugares que no sean tan rigurosos en esto y que seguramente podrán ser más golpeados. Los baños, por ejemplo, los sanitarios, tendrán que ser mucho más rigurosos la higiene para que la gente quiera aceptar ir a algunos lugares. Claro. Francisco, y en este escenario de recuperación, ¿ves muchas diferencias entre los restaurantes de zonas urbanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, sí, claro, con relación a las zonas turísticas? Sí, por supuesto. Bueno, las zonas turísticas, ahora sí que ahorita que estamos hablando de crisis, ahí la veo todavía más dura, porque encima la recuperación de zonas turísticas yo la veo muy complicada, porque no solamente tenemos una crisis en el país, y tenemos crisis en los países que nos envían turistas. Pues aquí se da un fenómeno doble. Digamos que estamos mal en México y está mal Estados Unidos, que es nuestro país, es el país que más turistas aporta a México. Entonces, las zonas, y obviamente los restaurantes que están concentrados en las zonas turísticas o en las ciudades de mayor vocación turística serán todavía más afectados, porque inclusive los turistas, como sabes, pues no deciden un viaje de una semana a la otra, sino lo hacen con mayor planeación. Y además, y ya me apuras diciéndote, te voy a decir una cosa, todas las ciudades, en el momento que se levanten las contingencias, van a hacer una labor de promoción durísima, y nosotros no tenemos una promoción, claro, como tal. Entonces, pues imagínate lo que va a hacer Las Vegas después de estar cerrado. Sí. Nueva York. Olvídate, Nueva York, sí. No quiero ver, todo el mundo va a decir, venga para acá, ¿no? Porque si no hacen eso, tienen que abrir las puertas y los protocolos. Entonces, México tendrá que acelerar y necesitamos el apoyo para eso, porque si no vendemos, yo soy lo que creo que, bueno, pues ya no me meto en la decisión de haber quitado el CPTM, pero lo que es un hecho es que necesitamos promoción. Esa promoción tendrá que venir de algún lado, porque si no, pues imagínate las ciudades de vocación. O sea, y aparte todas las islas que están pasando, ¿no? El Caribe va a ser una promoción bárbara y nosotros tenemos que salir a promocionar nuestras ciudades y obviamente los restaurantes incrustados en
en estos destinos turísticos lo van a requerir, si no, pues será peor todavía del efecto. Pues el apoyo tendrá que salir del mismo sector privado, Francisco, porque del gobierno, nada, ¿no? Pues mira, eso ya lo entendimos, finalmente ya lo entendimos, porque dices, bueno, mira, es una política en donde dice, bueno, ustedes tendrán que hacerse olas, ya vamos a vivir ahora sí una forma del capitalismo, donde cada quien tendrá que hacer de su, tendrá que aprender a cuidarse por sí mismo, y yo creo que cambiarán muchas cosas, porque si se trata de eso, bueno, pues el capital tiene también una dinámica muy distinta, Claro. ¿no? Entonces, Pues Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, es un gusto platicar contigo siempre. Gracias por tu entrevista. Al contrario, muchas gracias por darme la oportunidad y sigo a sus órdenes cuando gusten, ¿no? Igualmente.